Yo no sigo un libro con normas. Me guío por mi corazón y por la cabeza. Lady D. Bienvenidos al lugar donde pretendemos ponernos intensas con la cultura, el arte y la opinión pública. Y la tuya, la de ellos y la nuestra. Pero que no nos importe. Escúchanos y llévanos la contraria. Pero te juro, quizás, no sé, tal vez, te des cuenta de que nunca nos importó. Nunca nos importó. Nunca nos importó. Ey, pero a ti tampoco. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a conversar de un tema que a todos nos pasa, evidentemente, como la mayoría de los temas que conversamos en Nunca nos importó. Y en realidad es uno de los temas más complicados porque solemos tener como mucha predisposición ante la negativa, pero sobre todo cuando la negativa la tenemos que dar nosotros. Es decir, cuando tenemos que realmente decir que no, porque como dice Lady D, queremos guiar nuestra vida en función de nuestro criterio. Bueno, sí, efectivamente la resistencia que tenemos a decir no es un problema. Yo creo que la palabra no es el problema inicial. Sí, o sea, a todos nos cuesta en realidad, porque cuando dices no, estás imponiendo tu opinión. Y la negativa en general tiene un estigma como de algo que está mal. Por ejemplo, en publicidad o cuando uno va a comenzar una frase de alguna publicación o cuando uno va a hacer un documento corporativo, algo que va a consumir cierta cantidad de personas o público, siempre te dicen, no empieces la frase con no. La negativa. Claro, nunca empieces con no. Nosotros, al leer no, tendemos a contradecir eso. Odiamos tanto el no que hacemos todo lo contrario. Sí, igual creo que es una cosa cultural. No sé si pasa en todas las culturas o es un tema humanidad, pero tenemos resistencia a la negativa porque creemos que es malo. El no es malo. Siempre nos dijeron que el no era malo. O sea, cuando estabas haciendo algo y de repente te decían no, tal cual como les decimos a nuestras perritas, exacto, es porque estás haciendo algo que está mal. Pero efectivamente nos crían desde muy pequeños para saber que el no es algo que te limita de algo, te prohíbe algo, te excluye de algo que no puedes hacer. Y creo que ahí está el problema. O sea, ahí se empieza a gestar el problema. Decir que no contradice directamente lo que tú se supone que debes hacer bien, que es ser súper correcto y decir siempre que sí. Me explico. Además, siempre hubo como un tema de la permisividad. ¿Sabes? Aceptar, dar, brindar. Tienes que ser siempre y tienes que estar siempre sonriente para todos. Sí, porque el sí es positivo, según todo esto. Súper positivo. Ahora, en esta primera parte, el planteamiento que les hacemos a todos es, ¿cuál es la real dificultad que tenemos para decir que no? ¿O por qué tenemos dificultad, además de lo que ya hemos dicho, para decir que no? Yo creo que es un poco lo que está planteando Oriana. La dificultad está en que decir que no puede ser tomado como algo negativo para la otra persona y además nosotros mismos creemos que está mal negarnos a ciertas cosas. Sí, porque además también está el error de la expectativa de lo que el otro va a entender, sea condescendiente o no. La historia y las experiencias, no, por lo menos en mi caso, nos han revelado que al no decir que no, a tiempo, sobre todo, pueden suceder cosas de las que luego nos arrepentimos. Sí, yo estuve justamente leyendo una web de psicología. ¿Es una web real o es una...? Siempre son buenas fuentes, solo que yo no las revelo aquí porque esa gente no me está pagando a mi publicidad. Mexicoinforma.com. No, pero de verdad. Aparte es un buen dato, pero no es un dato tampoco una super investigación. Simplemente yo estaba tratando de ubicar las edades en las que un niño comienza con la oposición. Al niño tú le empiezas a decir que no desde que empieza a caminar y agarrar las cosas. Esto puede variar, pero entre los 10 meses, 1 año y medio más o menos, que camina, agarra cosas y tú le dices no, no, no. Y él aprende a que si es no, él se restringe de hacer eso que tú le estás indicando. Pero lo curioso aquí es que después, a partir de los 2 años y como hasta los 4 o 5, él empieza a decir no enloquecido. Este ser humano que aprendió que eso es un límite. Entonces, cuando le vas a dar la comida que no le gusta, él te dice, oye, no, no te lo permito. Y él sabe que diciendo no, tú entiendes que ese es su límite. Entonces es súper curioso cómo nos enseñan algo, nosotros empezamos a poner límites y después cuando crecemos algo pasa en el camino y perdemos esa facilidad para poner límites porque entendemos criterios sociales. Sí, la autoridad. Exactamente, que no tenemos como la, entre comillas, potestad muchas veces de decir que no.
Sí, no tienes la potestad para decirle que no a un profesor, no tienes la potestad para decirle que no a una amiguita, no tienes la potestad para decirle que no a un jefe, porque, claro, la autoridad es tan grande que, bueno, las consecuencias pueden ser patéticas para ti y terminas directamente diciendo que sí a todo. Y bienvenidos a este nuevo show del fracaso y de la frustración, donde todos vivimos diciendo que sí y vivimos muy infelices. También son etapas en las que dices, mira, no, yo estoy demasiado a la disposición de, ¿sabes?, entregarme por completo, como sabiendo que incluso hay algo que te puede hacer daño, como le pasó a Lady Di, que directamente ella se entregó a un matrimonio infeliz desde el momento inicial y, ¿sabes?, se entregó al yugo. Y bueno, igual ella tuvo sus rasgos de decirle al mundo, no estoy de acuerdo, no quiero, voy a hacer como me dé la gana, me voy a vestir como me dé la gana. Yo creo que uno es más feliz diciéndole al mundo desde el momento inicial, mira, esto es lo que yo soy, yo hago esto, no estoy de acuerdo con esto, a vivir una vida teniendo que oponerte constantemente porque no lo dijiste. Y estás todo el tiempo como que, déjenme salir, voy a ir. Defendiéndote, sí. Claro, defendiéndote. Y eso tampoco es sano. El tema de Lady Di es complejo porque aparte es un contexto cultural, social muy específico. Es decir, yo me imagino que las personas que deciden casarse con alguien de la realeza y asumir este rol, igual tú aceptas muchas cosas desde un inicio. A ti te dicen, mira, es esto, no puedes tener redes sociales, no sé, tienes que ajustarte a esto, tienes que vestirte así. Y ahí tú puedes decir sí o no. O decir sí y ser una planificadora como Meghan Markle y luego agarrar y decir como que, ajá, te lo dije, viejita, yo voy a hacer lo que me dé la gana y me voy para Canadá, hasta luego. Pero Meghan Markle dijo eso en el 2000 y tanto. Estamos hablando del año 80, donde también la concepción era tan distinta que quizás Lady Di no vio el espacio de la posibilidad de decir sí con condiciones. No, y además en aquel entonces, que eso es lo que pasa, que a veces uno ve situaciones tan grandes y abrumadoras que te están sucediendo y cómo vas a decir que no. Exacto. O sea, se iba a casar con un príncipe. Estamos hablando de otra época. Súper expuesta. Hace rato hablábamos de si nos casaríamos o no con un príncipe. Yo, por mi personalidad, creo que sería complejo casarme con un príncipe, con todo lo que implica casarse con un príncipe. Pero por supuesto que es lindo, es decir, por supuesto que hay un montón de cosas ahí por las que te sientes tentada, quizás. Claro. Vas a vivir en un castillo, ¿me entiendes? Es decir, hay mucho del sueño que tenemos ahí que se cumple, pero después que estás ahí, te das cuenta de que... ¿Cuál es el precio? Claro, que hay un montón de cosas a las que tú no estabas dispuesta. Amiga, date cuenta. Lo intentó, ella lo intentó. E incluso cuando ellos se separan y ella ya tiene toda esta otra vida con Dodi Al-Fayed y todo este tema, a ella se le notaba como que... liberada. Ajá. Ahora yo me lanzo de clavado en este mar y soy la mujer más feliz del mundo. Pero bueno, ya estabas condenada a las consecuencias de todas las veces que no dijiste no. Tuvo como el guáramo, como decimos en Venezuela, como el valor de divorciarse en una época como esa, en un contexto económico y social como ese, expuesta al escrutinio público. O sea, hay un montón de cosas que ella asumió para ser feliz y estar con el hombre que amaba, etcétera, etcétera, y eso es súper válido. Creo que lo hizo bien finalmente, pero ella es un gran ejemplo para que justamente conversemos aquí de quizás es mejor decir que no al comienzo en un montón de cosas. No sé, planteemos ahora por qué es importante aprender a decir que no, o por qué nosotras creemos desde nuestra experiencia por qué es importante decir que no. Sí, yo creo que decir que no es una responsabilidad contigo misma. Uh-huh. Es decir, bueno, sé, en mi experiencia, a mí lo que me ha pasado y el error más grande que he tenido es guardarme ciertos no que debí decir al principio o durante relaciones para decirlas cuando ya estoy agotada. Por miedo, porque siento que no quiero ofender, porque no quiero dañar ciertas dinámicas, etc. Y finalmente, bueno, Oriana se cansó y empezó a decir que no, pero con esa ametralladora y que no, porque ya no podía más. Y mira, consecuencias negativas, todo se va, pero al fiasco. Aparte, lo irónico de eso es que obviamente tú dejaste de decir que no para cuidarte como de formas, de sutilezas, de emociones del otro. Y finalmente cuando ya te cansaste, mandas todo eso
a la punta del cerro y ya lo trataste mal, le dijiste que no, estás obstinada, te sientes ofendida, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una muy mala práctica, que por suerte y aplicando todo mi minimalismo y muchas cosas que me han funcionado, la verdad es que es una práctica que quedó en una etapa de mi vida. Pero sí siento y sé que conversándolo con muchas personas, a todos nos cuesta. Cuidas de no herir susceptibilidades, de no hacer daño, que el otro está pasando por esta cosa, tal. Y en realidad todo es conversable. Si tú puedes decirle a una persona, oye, de verdad entiendo tu punto de vista porque entiendo que es como te manejas y te va bien, etcétera, pero a lo mejor a mí no me termina de cerrar cierta idea y creo que prefiero en esta ocasión no hacerlo. Punto. A mí me pasa en líneas generales en este mismo esquema, es decir, no queremos decir que no para cuidar del otro, para que las relaciones se mantengan con una estabilidad. Y desde mi experiencia hay un tema como de rol que me conflictúa. Y yo sé que a Oriana también le pasa porque nosotras somos hermanas mayores. Entonces, como hermana mayor, finalmente tú cumples con un rol. A ti te crían para cuidar del otro, cuidar los que vienen detrás de ti, procurar que a nadie le falte nada, para compartir, para entender, para empatizar. Y finalmente todo esto va llenando como una bolsita. Y cuando uno llega a la adultez, entonces uno no sabe decir que no, que es mi caso, que me cuesta muchísimo decir que no, porque nos crían para servir. O sea, es un rol. Esto lo llevo no solamente al ámbito familia, sino pareja, trabajo. Claro, porque además laboralmente uno cree que diciendo que sí siempre vas a tener consecuencias positivas. Sí, claro. Y la verdad es que nunca aquí, son positivas. No, casi nunca. Y aquí es cuando viene el tema de cómo interpreta el otro tu sí. Me explico, porque tu sí es de, bueno, si no, ella igual lo hace. No, ella siempre lo hace. A última hora no importa. Siempre está dispuesta, siempre lo logra, siempre lo hace. Y finalmente terminas teniendo un estigma de, sí, claro que sí, siempre lo puede. Y a ver, ¿qué pasa el día que no puedes? El día que no puedes eres la peor. Eres lo peor que le pasó a esa empresa y a ese jefe. El día que tu abuela murió y tú no pudiste enviar ese mail a las 2 de la mañana, tú eres la peor. ¿Qué te digo, mi reina? Interpreten este suspiro. ¿Qué te digo, mi amor? Entonces, desde mi experiencia ha sido sumamente enriquecedor aprender a decir que no. Cada quien a su tiempo, ojo, porque evidentemente todos venimos con ese golpe de no saber decir que no y es como complicado poder enfrentarte a ti misma y decir como que sí, mira, tienes que decir que no porque si no se te va a ir, mira, a cualquier lado esta situación. Y ese análisis, hacerlo tú mismo e internalizarlo, lleva mucho tiempo. Lo complicado aquí es llegar al punto en el que aprendes a decir que no. Pero una vez sabes decir que no a tiempo, te das cuenta que era mucho mejor que sufrir y decirlo al final igual. Porque igual en algún momento vas a tener que decir que no. Igual que pérdida de tiempo, que desgarre. No, demasiado. Un desgaste. Entonces, ¿qué es lo mejor? Decir que no a tiempo. Valerie, ¿puedes enviar este correo a las 9:30 de la noche? Oye, no puedo. Si quieres, lo redacto y tú lo envías. ¿Te parece? Ok, sí, no. Es decir, hay formas de decir que no aportando una solución. Estás poniendo tus límites, estás siendo colaboradora, pero no es el sí eterno que finalmente te hace daño. Porque hay un no que para mí que es el capricho, como que, ay, no quiero, porque tú ni siquiera lo analizaste. De imponerte porque sí. Claro, ese es un no malcriado para mí. Está también el no de las vísceras, que tú sabes que esto no está bien, que ahí es el no de la intuición, que es el no. Y bueno, yo creo que luego está el no consciente. Claro, el trabajado. Claro, esto no me ha funcionado anteriormente. La verdad es que no, yo prefiero que esto lo dejemos hasta aquí porque yo sé que viene después. Punto. Que es maravilloso, ese es mi no favorito. Ese es el mejor no. Ese es el no maduro, el no de esas lágrimas de hace unos años valieron la pena. El no del yo me conozco. Igual el no de la intuición es lindo. El no de la intuición también te da como un tema de seguridad, de ser precavida. Entonces tú dices, no, ya va, me voy a dar mi tiempo. Es un no que te da espacio de pensar. El no consciente incluso puede venir después de ese. El no consciente puede ser más definitivo y decir, mira, no, lo pensé y no. Claro, esto es un no trabajado. O trabajado en el corto tiempo o un no trabajado a lo largo de tu vida. Y que sabes que eso no. Mira, el no consciente es mi favorito y creo que he llegado ahí, me ha costado mucho, pero he llegado ahí y ha sido sanador.
igual todo no tiene sus consecuencias. Eso es algo que siempre tenemos que saber, porque finalmente digas un no consciente, un no impulsivo, un no, intuitivo, es importante saber que el otro te va a dar una respuesta. Pero más allá de la respuesta que te dé el otro, la seguridad de tu decisión yo creo que es más valioso que cualquier otra cosa y que te va redefiniendo todas las veces o sea, cada vez que tú dices que no, te redefines a ti mismo. Es una decisión que tomé por mí. No. Yo tengo mi única teoría sin fundamento de este capítulo. Vaya. Es la teoría del no por el ego. A ver, bueno, ustedes saben que estas son teorías sin fundamento. Oye, esto podría ser un no caprichoso. No necesariamente. Me encanta que digamos no tantas veces. No se puede vivir con tanto veneno. El no que no. No que no. Ok. No, mi teoría sin fundamento es que muchas veces nosotros no aprendemos a decir que no porque queremos sentirnos capaces de todo, de abarcar todo. Somos una supermujer o un superhombre, una superpersona que lo puede todo. Claro, el multitasking. Claro, entonces ¿yo por qué voy a decir que no? Si yo claro que puedo. Estoy constantemente alimentando ese ego y probándome a mí mismo que sí puedo. Entonces, obvio mamá que sí puedo hacer esa torta para mi abuela el sábado. Y obvio jefe que sí puedo enviar ese mail a las 9 de la noche. Y obvio hermano que sí te puedo ayudar con esa tarea. Y obvio amiga que te cuido mañana en la noche a tu hija de 4 años. Y así, y no te estoy probándome a mí mismo que yo sí puedo hacer todo y más. Y quiero que todo el mundo sepa que yo sí puedo. Claro, y que estás al servicio de todo el mundo. No, mira, aquí no somos geishas. Ojo, ahí voy a un poco lo que decía Oriana, que a veces es un tema cultural. Hay culturas que están más al servicio que otras o las crían más para servir que otras. Eso no está mal, siempre y cuando estés feliz con esa condición absoluta de servir. Claro. El problema es cuando esto te afecta. O sea, el problema es cuando todas estas tareas, cuando ese mail, cuando ese rol de niñera, de hermana, de mamá, de repostera, todos los roles que vayamos a asumir, te quitan tiempo para ti y un día te levantas y resulta que no puedes hacer un espacio ni para hacerte las uñas porque entonces ya eres prácticamente la esclava de todo el mundo. Eso sí que no. Yo creo que siempre fue como estigmatizado el tener límites y decir, hasta acá puedo yo, esto permito, esto no permito, que es sano, que te cuida, que te genera como una barrera protectora de cómo te vas movilizando y cómo te vas relacionando con el mundo. Quiero que concluyamos hablando de ¿por qué entonces, bueno, aprender a decir que no? ¿Por qué? Más allá de todo lo que ya hemos dicho, que yo creo que le hemos dado un gran beneficio al no, yo creo que es liberador. Toda restricción, en cierto punto, te da firmeza, digamos. La impuesta por ti mismo, ¿no? O sea, no estamos hablando aquí de una restricción puesta por una dictadura. Estamos hablando de una restricción puesta por ti, porque te estás poniendo una dieta mental, una dieta saludable, estás intentando ser lo más saludable posible en tu mente, que es tan importante como el cuerpo. Así que yo creo que por ahí, eso, saber diferenciar el origen de tu no, entender que te estás redefiniendo cada vez que impones tus límites o que estableces, más que imponer, que estableces tus límites, yo creo que es más que positivo. Uno se siente más libre, más tranquilo, me parece. Yo me siento más tranquila. Yo creo que mi conclusión es que el no es una profunda manera de conocernos a nosotros mismos y a nuestros límites. La única forma en la que tú realmente asumas qué quieres y qué no es diciendo no. Sé que suena medio raro, pero uno a veces no disfruta de ciertas cosas, pero asumes por el rol, por lo que sea, y así se te va pasando la vida y lo vas cumpliendo y lo vas haciendo y ya está. Sí, cuando y el tú tiempo tienes pasa. el valor de decirle a alguien, mira, no, mira, yo no hago eso, mira, no lo hago porque no lo disfruto, no es lo mío, no lo quiero, tú mismo dices, oye, al fin, ¿sabes? Sí, es verdad, si no lo disfruto, ¿para qué lo voy a hacer? Puedo decir que no, no pasa nada. Entonces creo que... Sí, él no te brinda honestidad. Sí, es honesto sobre todo contigo mismo. Y créanme, la gente no se va a ofender porque le digas un no de vez en cuando si lo hacen de manera correcta. A ver, y si de la otra parte hay una respuesta negativa ante tu no, que también es muy posible. Sí, es posible.
bueno, existen métodos tan sencillos y eternos como la conversación. Claro, O sea, una explicarle. conversa, claro, los motivos, los otros se llegan a acuerdos, y si no es posible llegar a un acuerdo, bueno, está bien, no hay que tenerle, oye, no sé, tendríamos que contar cuántos no hemos dicho hoy, pero tendríamos que tenerle también un poco de confianza a los caminos separados. Y a lo mejor en este camino no nos vamos a acompañar, y está bien. Sí, es parte de la honestidad. Claro, no tenemos que cumplir con ese rol de hacer absolutamente felices a todos. Priorícense. Decir no es priorizarnos a nosotros mismos, conocernos y ser honestos con nosotros y con el otro. A ver, ¿y qué me juras? Ajá, júrame, porque yo tengo un juramento aquí ya guardado. Me adelantaste porque yo ya iba a pronunciar y que júrame algo rápido. Bueno, yo te juro que voy a decir que no más seguido, porque decir que no me ha hecho feliz más seguido. Que voy a decir que no muchas veces y poner mis límites saludables, que ahora me encanta, y que mira, no te pases de la raya, me fascina. Me parece que si bien este año ha sido un gran no para muchas cosas, porque ha sido, no vas a viajar, no vas a cumplir esa meta este año, no vas a hacer tal cosa, no te quedas encerradito en tu casa, también ha sido una forma de aprender. Entonces creo que de cada no hay un aprendizaje. Entonces, creo que voy a jurar acá y me prometo a mí misma que cada no que reciba o dé, voy a intentar interpretar, porque ahí también está la amplitud de quiénes somos, de por qué somos distintos. Así que creo que de toda negativa hay cosas que aprender. Es liberador decir que no. Es liberador decir que no. Oye, digan Bueno. que no, es liberador, los queremos. Sí, vivan y dejen vivir. Digan que no y dejen decirse que no. Exactamente. Es normal y es saludable. Los queremos. Hasta luego. Bye. Bye. Suficiente por hoy. Esperamos haber perturbado tu sedentarismo mental. Sabemos que no nos pediste nuestra opinión, pero ¿qué nos importa? @nunca nos importó en cualquier plataforma existente, y no olvides escribirnos si quieres formar parte de esta linda conversación. Te mandamos un beso y por favor síguenos y disfruta del próximo capítulo de este podcast irreverente y maravilloso.